Nos vamos a España porque tenemos la posibilidad de dialogar con Nicolás Jiménez González, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, máster en Investigación Educativa por la de Alicante y es consultor de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. El tema, anteayer recordábamos, a instancias de las Naciones Unidas, a las víctimas de la Shoah y siempre hablamos, si bien incluimos a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, no siempre tenemos la posibilidad de hablar específicamente del tema del genocidio gitano a manos del nazismo. ¿Cómo estás? Aquí te saludan desde Buenos Aires Laura Katz y Dani Salzman. Muy bien, encantado de estar con ustedes y agradecido de que nos tengan en cuenta y se acuerden también de las víctimas gitanas, que no fueron pocas. El pueblo gitano fue el segundo grupo más importante por número de víctimas y además junto con el pueblo judío, los dos únicos grupos humanos que fueron objeto de persecución por motivos raciales, étnicos. Ubícame geográficamente, ¿cuáles eran los países con mayor población gitana en Europa que fueron, digamos, víctimas de genocidio nazi? ¿Dónde estaban ubicados? Bueno, las cifras ni siquiera en la actualidad son buenas, las cifras en relación con la población gitana, así que en la época lo eran menos, pero bueno, eran toda la Europa central y la Europa del este, Rumanía, Bulgaria, todo lo que era el antiguo imperio austrohúngaro, Hungría, Yugoslavia, la propia Austria, la propia Alemania, Chequia, Moravia, todas esas regiones. Pues por ejemplo en Chequia pues se calcula que el genocidio afectó al 80% de la población gitana de antes de la guerra, y en otros lugares de los países del este como en Polonia o en Lituania, lugares así, hasta el 95 se calcula. En Rumanía fue un desastre, y en Yugoslavia, que es de los lugares donde menos investigado está, pues también se calculan que en torno al 80% de la población gitana de antes de la guerra, de antes de la Segunda Guerra Mundial, fue víctima del genocidio. Nicolás, voy a ir a los años previos a la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la situación de la población gitana en cuanto a persecuciones o racismo o xenofobia? Porque en el pueblo judío, uno si se fija, el antisemitismo no nació ni por casualidad con la era nazi. Claro. ¿Cuál era la situación de las poblaciones gitanas en los países donde habitaban? El antigitanismo efectivamente viene de muy lejos. Comienza prácticamente con la llegada de la propia población gitana a Europa, que se calcula en torno al siglo XV, XIV, XV. Se acaba la época medieval y empieza el surgimiento del Estado moderno, y es este Estado moderno el que se convierte en el principal represor de las diversidades de todo tipo, y es el ejecutante del colonialismo, por ejemplo. Entonces, forma parte todo del mismo entramado ideológico, de situar en un plano de superioridad a quienes ostentan el poder, que son las poblaciones blancas hegemónicas. Y entonces, ahí el antigitanismo es muy similar al antisemitismo. Hay leyes específicas antigitanas. Por ejemplo, en España hay más de 230 leyes históricamente, que se han publicado históricamente en España. Entonces, para los años finales del 19, principios del 20, en toda Europa la situación, no solo en Alemania, en todos los países de Europa la situación era de muchísimo racismo antisemita y antigitano, y ya a finales del 19 en Alemania
ya se crearon los primeros organismos para tratar de controlar lo que ellos denominaban la plaga gitana. Uh-huh. O sea que no le fue difícil, como no le fue difícil en el caso del pueblo judío, a los nazis conquistar de alguna manera la voluntad popular de ir contra aquellos que son diferentes. Claro, eso está en el imaginario, si se está ocurriendo en la actualidad. En toda Europa ahora mismo está creciendo el discurso populista, xenófobo, racista, antigitano y antisemita, por supuesto, y son fantasmas que están ahí y que hace falta, como usted muy bien acaba de decir, muy poquito para revivirlos, porque la gente tiene esas imágenes aún en la cabeza y entonces, bueno, pues de la misma manera que los judíos representan la avaricia y el control de lo económico y no sé qué, pues los gitanos representan el abuso de las ayudas, que somos vagos, que no queremos trabajar, etcétera, y todo eso es muy fácil atizar a las poblaciones con esos mensajes, y de eso se están aprovechando pues desalmados políticos de ultraderecha que se están haciendo con el poder en Europa, Uh-huh. en todos los lugares, incluida España. Recientemente hemos visto como por primera vez en un parlamento español, en el Parlamento de Andalucía, que es una autonomía, se ha incorporado una fuerza ultraderechista, con mensaje, con discurso claramente xenófobo, homófobo, machista, y de momento no se atreven a ser claramente racistas, antigitanos, pero ya mismo lo harán. En el caso del pueblo judío, el antisemitismo, por una cuestión de lo políticamente correcto, ha mutado al antisionismo, al antiisraelismo. O sea, claro, yo no tengo nada contra los judíos, pero el Estado de Israel. En el caso del pueblo gitano, que no tiene un Estado, ¿cuál es el, entre comillas, argumento? En el caso del pueblo gitano, el antigitanismo es el último racismo permitido públicamente, socialmente es consentido y desde luego no hay ninguna voluntad política para perseguirlo. En cualquier día usted abre los periódicos, se puede encontrar con titulares antigitanos, pone usted un canal de televisión cualquiera y aparece cualquier humorista haciendo chistes de gitanos, todo tipo de barbaridades son permitidas, y todo tipo de situaciones, no solo en cuanto al discurso, reproducción de esos estereotipos, sino, por ejemplo, al mantenimiento de la exclusión escolar de la infancia gitana, al mantenimiento de guetos, verdaderos guetos poblacionales, a la exclusión económica más severa, de todo tipo, pero además sin ningún recato y sin ningún pudor. Aquí, por ejemplo, en Alicante, recientemente, el año pasado, se creó una cátedra en la Universidad de Alicante, se creó una cátedra de estudios gitanos y pusieron al frente a dirigirla, y sigue estando ahí dirigiendo, a una señora no gitana, y no pasa nada, no se les cae la cara de vergüenza, nadie pide disculpas ni enmienda los errores, nada. Todas las cuestiones que tienen que ver con el pueblo gitano están en manos de personas que no son gitanas, en toda Europa. Nicolás, ¿y cómo se organiza la población gitana en la actualidad para trabajar sobre estas temáticas y, por ejemplo, para trabajar sobre el recuerdo del genocidio gitano a mano de los nazis? ¿Qué instituciones pueden formar y cómo se relacionan estas instituciones, por ejemplo, en tu caso, con el gobierno español? Pues con muchísimo esfuerzo, porque cada día las políticas sociales sufren mayores recortes y hay una verdadera persecución contra los activistas gitanos. Tú me has presentado como
consultor de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. Ya no lo soy. En febrero me despidieron, y me despidieron precisamente por mi actitud crítica. Entonces, estoy en el paro, soy consultor independiente, con lo cual mi situación es muy precaria, al igual que la del resto de personas activistas por los derechos humanos, ¿no? Peleamos contra gigantes sin apenas recursos. Bueno, pero en toda España, en toda Europa, hay montones de organizaciones gitanas. Por suerte somos una población muy activa. ¿Tienes idea de la cantidad de gitanos que viven hoy, por ejemplo, en España? Sí, aproximadamente se calcula la población gitana en 1 millón de personas. 1 millón de personas. Aproximadamente el 2. Sí, seríamos el 2% de la población general. ¿Y no hay ningún partido político, cuando se expresan los partidos políticos en general previo a las elecciones, no hay ningún partido que se acerque al 2% de la población con ánimo de trabajar? Todos se acercan, claro, cuando llegan las elecciones el voto gitano es cuando interesa, pero los planteamientos que hacen son paternalistas, son asistencialistas, y no hay una verdadera voluntad de escuchar al pueblo gitano y de atender de verdad nuestras reivindicaciones. Y luego pues ocurre como en tantísimas ocasiones, el poder se sabe rodear de colaboradores, y entonces pues hay personas gitanas que le bailan a los poderosos al son que ellos quieren, y bueno, pues aparecen en los medios diciendo que bien lo hacen estos o aquellos, pero vamos, esto ocurre en España y en toda Europa, y al final pues no tenemos el protagonismo que correspondería siquiera demográficamente, porque si en el conjunto de España somos el 2%, en el conjunto de la Unión Europea sumamos más de 12 millones de personas. Esto significa que somos más que portugueses, por ejemplo, y Portugal es uno de los estados miembros de la Unión Europea. No digamos ya los estados pequeñitos como Holanda, Bélgica o Luxemburgo, que son estados que tienen mucho poder y sin embargo tienen poca población. Bueno, pues toda la población gitana europea sumamos más de 12 millones y no tenemos espacios de poder ni de toma de decisiones. Nicolás, te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál sería la principal o las principales reivindicaciones por las que el pueblo gitano está luchando hoy en día? Hay mucha diversidad por esto que digo, porque hay muchísimas organizaciones peleando, pero no hay un programa político claro, precisamente porque esta división la ha generado el poder, que es lo que interesa. Interesa que no estemos unificados ni unidos en torno a una serie de ideas. Entonces, hay muchas organizaciones que son claramente colaboracionistas, hay otro montón de organizaciones que no son gitanas, aunque se digan gitanas, es decir, están lideradas por personas no gitanas, con lo cual son ONGs que se dedican a hacer paternalismo y estas cosas, y luego pues hay una serie de gente que estamos disparando desde fuera, y francotiradores, por así decir, y que se nos escucha muy poquito, pero en estos momentos el principal caballo de batalla es la lucha contra el antigitanismo. De hecho, recientemente el Parlamento Europeo, que es la máxima institución legislativa en la Unión Europea, ha publicado un informe y ha publicado una recomendación que contiene 72 propuestas para la lucha contra el antigitanismo, entre otras, por ejemplo, crear en cada estado una comisión de la verdad que establezca cómo ha sido el pasado antigitanista y cómo se pide perdón y cómo se enmienda. Pero bueno, creo que todo lo
más esto va a quedar ahí, como tantas otras buenas declaraciones de principios y de la palabrería habitual de las instituciones europeas. Nicolás, desde aquí, desde la Radio Judía, desde Radio High, te mandamos un abrazo muy, muy grande y gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Otro para ustedes y, como siempre, muy agradecido de que nos tengan en cuenta. Hemos sufrido juntos y somos poblaciones necesariamente hermanadas. Antes de despedirme, gracias. quería preguntarte si, por supuesto, debes haber visto la película El tren de la vida. Sí, es maravilloso. Hay una escena que recordaba mientras te escuchaba, en la que ambos pueblos se encuentran, los dos huyendo del nazismo, y comienza una batalla musical riquísima, que es un gran recreo en medio de la tragedia de estos dos pueblos, cada uno escapándose en otro tren, ¿no? Sí, pero es que además esto era real, la convivencia entre judíos y gitanos, sobre todo en la Europa del Este, era muy habitual. Habían muchísimas bandas de música en las cuales gitanos y judíos tocaban juntos, porque bueno, ese era un espacio común, un espacio cultural común, y yo he conocido algunos matrimonios mixtos. Ha habido ahí una convivencia que tampoco se ha visibilizado. Es una película formidable, el que pueda verla. Te mandamos un abrazo grande, gracias otra vez.